Señor Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, gracias por atendernos. Muy buenos días, ministro. Buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes. Ministro, muchas gracias. Ministro, ¿qué vamos a hacer? ¿Se está paralizando el país? Sí, la cosa no está fácil. Este paro, que es un derecho constitucional, está paralizando muchas partes de Colombia, pero ese derecho constitucional con límites tiene por parte de la policía un esquema de protección en este momento, porque sí tenemos claro que no podemos permitir bloqueos en ninguna parte del territorio nacional y que la violencia y la intimidación tampoco se puede permitir. Además, hemos sido muy respetuosos con las personas que lideran el paro. Y yo les quiero contar qué hemos hecho. Nosotros hemos estado sentados más de 17 veces durante 23 días con los líderes de la cruzada camionera. Hemos tenido más de 200 horas de diálogo con ellos, y lo que habíamos pactado, porque es que hace 2 días teníamos ya un documento, unos avances muy grandes, casi como para cerrar la negociación y poder levantar este paro. Y habíamos avanzado tanto que yo creo que los logros para los camioneros colombianos eran muy grandes. Yo quisiera explicarles, si ustedes me permiten, qué es lo que está pasando. En la cadena logística, digamos que ustedes tienen claro que hay una persona que produce, digamos, tomate. Ese señor que produce tomate, pues necesita el transportador para que llegue su producto o al supermercado o al puerto o a una ciudad para poderlo vender. Ese señor tiene unos costos, y parte de esos costos los comprende, por ejemplo, el valor del transporte. El señor del transporte hoy está quejándose y está diciendo, el transportador colombiano, que su costo es muy alto y que no se le está pagando por parte de ese generador o por parte del señor que produce el tomate lo justo. Nosotros hicimos un análisis con ellos, repasamos cuánto le están pagando, miramos los costos de transporte y les propusimos y acordamos hacer un incremento gradual, un incremento serio, pero también un incremento que no aporreara toda la cadena colombiana de logística, que no aporreara al señor que vende el tomate y que no aporreara al consumidor final, porque si no podríamos tener un incremento gigantesco en la canasta familiar que tampoco lo podemos permitir en el país. Pero sí reconocimos que el señor que transporta necesita un incremento, y eso fue parte del acuerdo. El acuerdo ya estaba listo, íbamos a intervenir unas rutas, íbamos a asumir unos costos en algunas rutas del país, en la mayoría de las rutas del país, que iba a ser un gran apoyo para ese transportador, y no logramos cerrarlo porque a lo último ellos llegan y nos presentan nuevas cosas, nos piden nuevos pactos dentro de la mesa y no permiten que se cierre la negociación. Nosotros creemos que lo negociado, que lo pactado, que lo acordado es muy bueno, que el paro, a pesar de ser legal, no es necesario, porque ya les digamos que acordamos con ellos cosas muy positivas. Ministro, entendemos su posición sobre el paro, pero quisiera que nos puntualizara realmente en dónde está el cuello de botella, porque es que hay muchos temas, como por ejemplo chatarrización, costos y todo lo que usted nos ha explicado, pero finalmente cuando hablamos con los transportadores, ellos nos dicen, es que sí, todo se ha hablado y todo siempre se habla, pero pues finalmente no llegamos a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es ese acuerdo al cual no llegan? ¿En qué punto? Pues nosotros estamos totalmente convencidos de que lo que ya habíamos acordado, porque ustedes llevan cubriéndonos 23 días, viendo cómo dialogamos durante 23 días, y estamos seguros de lo que habíamos acordado era muy bueno para ellos y para el país. Entonces, ¿por qué no cerramos? Es una pregunta que yo creo que hay que hacerle a ellos, porque yo estoy seguro que debimos de haber cerrado ya esta negociación. Estoy seguro que lo que hemos acordado es tan positivo para este señor que está en las concentraciones, para este camionero, para este conductor que está en las concentraciones, que debimos de haber cerrado ya, no hoy ni ayer, hace días debimos de haber cerrado, porque ya les habíamos acordado incrementar algunos fletes en algunos sectores, porque habíamos acordado hacer revisiones en puerto, hacer controles en la carretera, controles en puerto que ellos lo habían pedido para que verifiquemos que les estén pagando lo acordado en los contratos. Hay muchas quejas de su parte, de parte de los transportadores, sobre cómo les están pagando y cómo a veces se viola el valor mínimo a pagar, y nosotros en acuerdos, en documentos, en resoluciones que ellos mismos revisaron con nosotros, ya teníamos cerrado prácticamente un acuerdo para lograr levantar este paro y mejorar las condiciones de los transportadores. De manera que
el cuello de botella está también en ceder un poquito. Ellos ahora nos piden, además de todo lo que ya hemos acordado, que transformemos la política de los costos en Colombia. Esos costos con los que se calculan hoy el valor de lo que se debe pagar el flete, ellos piden que se transforme. Y nosotros dijimos, preséntenos la propuesta y se la presentamos a todos los miembros de la cadena logística, se la presentamos al generador, se la presentamos a la empresa de transporte y la dialogamos con ustedes, y en una mesa que tiene obligación de tomar decisiones, presentamos esa propuesta y transformamos la política del transporte, pero ellos nos piden que lo hagamos solitos, en un solo, modifiquemos un decreto solos, y nosotros creemos que esto se debe hacer con todos los miembros de la cadena, con la ANDI, con Senal, con las empresas de transporte y con ellos. 23 días llevamos en paro transportador y las cosas en las últimas horas pues han empezado a delicarse un poco más. Y le hablo, por ejemplo, del incidente en Duitama, Boyacá, en donde los transportadores se quejan de la actuación del SMAT. ¿Qué fue lo que pasó en Duitama, Boyacá, y por qué se llegó a este punto en donde hubo enfrentamientos entre quienes estaban en el paro y los integrantes del SMAT de la policía? Hemos sido contundentes en respetar el paro, en respetar el derecho constitucional de la protesta. Hemos sido supremamente respetuosos con los directores de los gremios del transporte o de los transportadores. Les hemos dicho que respetamos su protesta. Les hemos dicho que respetamos las concentraciones y así lo hemos hecho. Pero también hemos sido contundentes en decirle que es un deber y una obligación de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, proteger a las personas que circulan por la vía, proteger a los transportadores que sí quieren trabajar, porque también es un derecho trabajar, proteger al transeúnte y no permitir bloqueos. En el momento en que la Policía Nacional ve que hay algún desmán, en el momento en que ve que en algún lugar bloquean la vía, en el momento en que ve que se amenaza a algún transportador que va pasando por allí y que quiere trabajar, pues tiene que actuar. Nosotros hemos pedido que se actúe con cuidado, que se protejan los derechos humanos, pero la policía lo que está haciendo es actuar en derecho, en proteger al ciudadano, proteger a los que sí quieren trabajar. En esto hemos sido contundentes, respetamos profundamente la protesta, pero también tenemos que hacer cumplir la ley y no podemos permitir los bloqueos. Hemos hecho un llamado a esos transportadores que están en los sitios de concentración, porque es que no solamente es chocar, yo les estoy diciendo, ojo, por favor revisen bien lo que estamos acordando, porque lo que estamos acordando en la mesa de negociación es muy bueno para el transportador, y yo no estoy seguro, ministro, de que lo sepan, por eso le estoy diciendo que revisen muy bien. Claro, pero ministro, usted ahora que nos habla de este proceso de la negociación y lo que ha hablado con los transportadores, a nosotros algunas fuentes del gremio nos han señalado que en el momento en el que usted llega a asumir el ministerio y cuando le estalla este paro de los transportadores, usted no tuvo en cuenta las negociaciones y los acuerdos que se habían hecho en pasadas administraciones con los transportadores. Prácticamente que usted llegó con un borrón y cuenta nueva sin siquiera tener presente el histórico de lo que se había hecho, el histórico de lo avanzado, el histórico de lo acordado, y es un asunto que no ha caído muy bien, porque están los transportadores pensando que usted prácticamente quiere llegar a reorganizarlo todo sin tener presente lo que ya se había avanzado, como si usted quisiera hacer borrón y cuenta nueva, y esto por supuesto en una negociación la hace mucho más difícil y la extiende en el tiempo quién sabe cuánto más. Bueno, eso es lo que te acaban de contar, pero yo sí les quiero contar que por supuesto es todo lo contrario. Sistemáticamente hemos tenido paros año a año. Aquí tengo el histórico de paros en mi mano, revisándolo. El año pasado tuvimos protesta, el año 2013 tuvimos protesta, el año 2012, 2011, 2009, 2008, 2004. Y cuando usted mira qué fue lo que pasó en cada uno de estos paros, se mira que es lo mismo. En el 2008 fue por la chatarrización, en el 2011 fue por la tabla de flete, que es el tema económico. En el 2012 fue por el tema económico, o sea, por la tabla de fletes. En el 2013 fue por el tema económico. En el 2014 fue por el tema económico y la chatarrización. Y esta vez es por lo mismo. Y en eso es que hemos trabajado. Hemos recogido todas las propuestas que se han hecho en el pasado. Y lo que hoy hemos propuesto en la mesa de trabajo, lo que habíamos acordado, porque vuelvo y les digo, ya hay un acuerdo, ya hay un preacuerdo. Estábamos a punto de cerrar la negociación y lo que hoy estaba acordado era prácticamente lo que se venía trabajando años atrás. Hemos reconocido toda la problemática, hemos reconocido sistemáticamente lo que viene pasando y hoy el ministerio
digamos que en parte se puso del lado del transportador y encontramos que tenían algunas razones y por eso llegamos a un acuerdo, pero no podemos dejar romper la cadena del todo. Tenemos que ser lo suficientemente juiciosos como para que la canasta familiar no se reviente, como para que la inflación no se dispare, y por eso hay unos límites. Sin embargo, reconocimos los planteamientos de los transportadores y hoy estamos haciendo incrementos en unas rutas que nunca se habían hecho, reconociendo inclusive unos parámetros en el sistema de costo que nunca habían sido tenidos en cuenta. Entonces yo creo que es todo lo contrario. En medio de estas protestas y en medio de estos debates siempre se dicen cosas como para equilibrar la opinión pública para un lado. Aquí estamos diciendo la verdad. Ministro, pero entonces lo que tengo entendido es que usted en estas 23 mesas negocia, entrega lo que el ministerio puede entregar o que el gobierno puede entregar y se acabó, digamos, el balance de negociaciones. Ustedes llegaron a su límite y pues ellos finalmente se paran de la mesa. Como usted escuchó inicialmente esta entrevista, el país o la respuesta a esa parada de mesa última, pues es que se está paralizando el país. Entonces, ¿ahora qué? Si ya no hay nada más que negociar, ¿cuál es la posición del ministerio? No, la posición es que siempre seguimos abiertos a seguir negociando y a seguir hablando. Nosotros les dijimos y les hemos dicho siempre, esto no es de irse para sus regiones a seguir el paro, no, sigamos hablando porque es que tenemos la responsabilidad de levantar esta protesta, porque tenemos la responsabilidad de darle otra vez una tranquilidad al país y que todo vuelva a la normalidad. Nosotros les hemos dicho, vengan y sigamos hablando para buscar una salida, pero también les estamos pidiendo que cedan, también les estamos pidiendo un poco de sensatez, también les estamos pidiendo que con lo que ya teníamos acordado, lleguemos a producir un documento para poder levantar este paro. El llamado también tiene que ser para los líderes transportadores, el llamado también tiene que ser para la otra parte. Hay que decirles que aquí hay una lógica y una sensatez y que también dentro del acuerdo se ganó mucho. Les hemos dado cosas muy importantes a los transportadores, porque no es solamente el tema de dinero, es que también venimos trabajando en un tema laboral para el transportador. Aquí hay una lucha grande también. Ellos venían y trajeron a la mesa de negociación 2 conductores que representan a los conductores colombianos, y con ellos estábamos buscando un tema de dignificación y de mejora en las condiciones laborales de los conductores. Es que a ellos les pagan, a veces les pagan por porcentaje, por el flete que les paguen, no se les está pagando el salario como debe ser, no tienen las horas extras o no tienen los descansos o las condiciones laborales como deben ser en el sitio de trabajo, y en eso venimos trabajando con ellos también muy fuerte. Ay, Dios, ministro, pero es que a usted sí le tocó muy bravo esto, ¿no? Porque es que a usted sí lo recibieron con 2 chicharrones que sí, francamente, son muy difíciles para que uno arranque. 3. Uber, el puerto de Buenaventura y el paro. Bueno, pero el puerto de Buenaventura, me parece que eso tenía más socios del lado suyo, pero es que este sí le ha tocado solo, porque no, nadie le ayuda en el gobierno y ¿para qué nos decimos mentiras? Aquí hay 2 cosas absolutamente claras. La primera, que la protesta es pacífica, paja, pura paja. Eso arranca el primer día y tal, diciendo que no, y entonces empiezan a bloquear, se ponen en el piso para que no puedan transitar los camiones que sí están trabajando. Entonces llega la policía, retira a las personas y acusan a la policía de irrespetar la protesta, entre comillas, pacífica, pura paja. Segundo, que ellos están en lo de la chatarrización y pura paja. Ellos están exigiendo un flete por encima de lo que el mercado señala. Por consiguiente, resolver ese problema es absolutamente imposible en lo que al flete se refiere, porque mientras nosotros estamos metiéndonos dentro de la comunidad internacional, el flete garantizado para asegurarle a unas personas unas tarifas a unos precios mayores a los que el mercado señala, pues es imposible. Total, usted está en una envainada que yo francamente no sé cómo se puede resolver. Sí, Alberto, tú tienes razón, pero con todo y eso logramos darle, digamos que dentro de lo que llevábamos trabajado,
a los transportadores unas soluciones muy buenas, sin golpear la cadena logística como tú dices, porque sí, no nos podemos pasar, no podemos ser insensatos, sí. Subimos el flete en un porcentaje muy alto, pues se totea la economía colombiana, llegamos a hacer un daño muy grande, pero tampoco podemos dejar de reconocer que tiene que haber algún incremento cada año sistemático en los costos de los transportadores. Yo creo que lo que habíamos pactado ya, porque es que ya habíamos pactado cosas muy importantes, era muy bueno para el transportador y muy bueno para la cadena, y no golpeaba la canasta familiar y podíamos llegar a un acuerdo. Por eso yo digo, vengan y sigamos, porque esto está muy cerca, cedan un poquito, porque nosotros hemos entendido la problemática y las propuestas son muy buenas. Bueno, ministro, pero yo quisiera que nos saliéramos un tanto de la discusión de la tabla de fletes y de los peajes, y yo quisiera preguntarle en particular por uno de los protagonistas de este paro, Orlando Ramírez, líder de la ATC, que es una de las asociaciones de transportadores, y que es un líder muy fuerte, sobre todo en el departamento de Antioquia. En el caso puntual de Orlando Ramírez, este es un paro que motiva únicamente los motivos o los elementos que hemos señalado, o podría haber también alguna motivación política que podría estar también llevándolo a continuar en la discusión del paro y alargando el paro. Entiéndanme que yo, como negociador y como contraparte, lo último que puedo hacer es echarle leña al fuego. Yo tengo que respetar a las personas, ser fuerte con las ideas y suave con las personas. Yo respeto profundamente la negociación que estamos haciendo y a las personas. Ustedes ya saben qué está pasando, ustedes saben los trinos que han puesto, ustedes saben quiénes apoyan o no el paro, y ustedes tomarán, la decisión conceptual que quieran tomar. Yo respeto profundamente a las personas que están negociando conmigo, y no quiero hablar del tema político, porque yo quiero hablar es de la propuesta que nosotros... Claro, ministro, pero es que no podemos negar que si hay un componente político en esta situación, pues evidentemente esto va a ser mucho más difícil la negociación, porque sabemos que el país en este momento vive una cierta tensión política por motivos que son ajenos a su cartera, pero entonces quitémosle el nombre, quitémosle el Orlando Ramírez, hablemoslo en general. Este paro puede estar siendo utilizado por terceros como una herramienta política para paralizar el país. Pues en los últimos días se ha venido incrementando, digamos, que los comentarios, los trinos, los comentarios en redes y en medios de algún partido político sobre el paro, cuando no se había comentado en los primeros días, porque el diálogo era tranquilo, porque estábamos llevando un diálogo sincero, porque ya estábamos llegando a un acuerdo. En estos 2 días que se puso, digamos, que más fuerte la situación en la vía, pues se ha visto se ha permeado políticamente el tema. Ministro, como dice Alberto, ante semejante chicharrón prefiero no molestarlo ni con Uber ni con Buenaventura, ¿le parece? Está muy bien. La próxima semana, si esto avanza bien, yo creo que podríamos hablar del tema, pero quiero terminar haciendo un llamado a los líderes de los transportadores, pero también a los transportadores, en 2 sentidos. El primero, el acuerdo estaba a punto de cerrarse. Les quiero contar que en los últimos 2 días habíamos realizado inclusive resoluciones. Ellos habían revisado y leído las resoluciones que levantaban el paro, que daban nuevas figuras jurídicas para poder enfrentar las nuevas propuestas que habíamos hecho. Esto estaba muy cerca de ser firmado, esto estaba casi listo. Yo sé que ellos, luego de esto, algunos dicen no, eso le faltaba, y vienen y dicen que todavía no estaba listo, pero sí estaba listo. Yo los invito a que sigamos construyendo esto y que cerremos, que cedan un poquito, que nosotros ya hemos llegado, digamos, al punto del límite, y que estoy seguro que el transportador en el punto de concentración, que ese conductor no sabe exactamente lo que ya habíamos propuesto subir algunos fletes, habíamos propuesto intervenir algunas rutas, habíamos propuesto hacer, reconstruir la política de costos, hasta allá habíamos llegado, habíamos propuesto hacer unas mesas de diálogo, y también habíamos propuesto revisar la política de empleo y mejorar el tema de empleo a través del Ministerio del Trabajo. Habíamos propuesto retirar un decreto de chatarrización que ellos nos habían puesto sobre la mesa. Una cantidad de cosas importantísimas, unos logros grandísimos que hoy no deberían perderse y que se ponen en riesgo solamente por la presión que están haciendo.
Señor ministro, le deseamos mucha suerte y ojalá que eso se resuelva y gracias por atendernos. Muchas gracias a todos, un saludo a todos los colombianos. Sí, no, Alberto, meterle